Bien, entonces aquí estamos viendo cómo tenemos 5 propiedades de cadena. Tenemos la X, la Y, el -1, la Z y el 1 y no más. Y luego dice, luego aquí vamos a limpiar, vamos a regresarnos para no ensuciarnos, bueno, ya no nos permitió. Dice, las propiedades de cadena cuyos nombres son enteros no negativos se enumeran primero en orden numérico de menor a mayor. En este caso, pues ¿cuáles de ellas son enteros no negativos? Pues simplemente el X pues no es un número, el Y tampoco, el -1 sí es un número, pero fíjate cómo dice que un entero no negativo, entonces este no aplica. El 1.5 pues también no aplica porque no es un entero y aparte no es un string. El Z también no es un número, así que no aplica. Pero fíjate cómo el -1, en este caso, el -1 sí es un entero y es no negativo. Y el 2 también. El 2 también se me andaba pasando. El 2 también es en este caso un string. Porque acuérdate que al final de cuentas, todas las propiedades, así como las ves con números y todo, pues detrás de las escenas son todas como string. También el 1.5 es ahora sí que un string. Entonces todas las propiedades por defecto son string, a menos de que las hagas de tipo symbol, que no hemos visto el tipo symbol. Entonces aunque tú veas propiedades con números detrás de las escenas, vemos cómo se listan como strings. Fíjate como el 1, en este caso, vamos a verlo por acá, el 1, el 2, que es un número, me lo pone como string, el X pues es un string ya en sí mismo, el -1 también me lo puse como string, y el 1.5 también me lo pone como string. Entonces aquí vamos a poner una nota antes de que se me olvide, que de todo ya te lo había mostrado. Vamos a ponerle todas las propiedades por defecto se tratan como strings. A menos, como ya vimos, a menos que sean symbols. Entonces, por defecto, todas las propiedades, a menos de que no las pongas como symbols, se tratan como strings. Entonces aquí hace referencia, aquí nomás, ahora sí que para ejemplificar o para verse más técnicos, puse yo aquí que las propiedades de cadena, es decir, las cadenas de string, básicamente se refiere a cualquier propiedad. Entonces, pues fíjate cómo efectivamente, pues aquí los enteros no negativos, pues es el 1 y el 2, simplemente. Enteros no negativos el 1 y el 2. Por consecuencia, pues fíjate cómo se están enumerando primero. Entonces esto, que está con azulito, hace referencia a esta primera regla. Y luego fíjate cómo acá dice para complementar la nota. Dice, esta regla significa que los arrays y los arrays likes que ya vimos tendrán sus propiedades enumeradas en orden. Como lo estamos viendo, fíjate cómo el 1 y el 2, de menor a menor, de menor a mayor, el 1 y el 2. Y luego dice, en segundo lugar, después de enumerar todas las propiedades que parecen índices de arrays, se enumeran todas las propiedades restantes con nombres de strings, es decir, con todas las propiedades, porque acuérdate que por defecto todas se tratan como strings, al final de cuentas tras bambalinas. Pues se enumeran todas las propiedades restantes con nombres de string, incluidas las propiedades que parecen números negativos o números de punto flotante. Entonces aquí dice, para las propiedades definidas en un object literal, como este que tenemos por acá, este orden es el mismo que en el que aparecen en el literal. Entonces, pues quiere decir que nos dice básicamente que ya todas las propiedades que parecen índices de arrays, es decir, ya todo lo que es, como dice aquí, incluidas las propiedades que parecen números negativos o números de punto flotante, es decir, ya todo el resto, básicamente nomás se define en dos órdenes principales, en los enteros no negativos y ya el resto. Y luego dice que pues estas propiedades se enumeran en el orden en cómo se añadieron en el objeto. En el caso de un object literal, como en nuestro caso, es como aparecen por aquí. Aquí el orden pues está primero la X, por eso se pone, vamos a poner la X está primero, por consecuencia se pone primero. Luego la Y, pues por eso se pone primero. Luego el -1, pues efectivamente -1. Y luego el 1.5 efectivamente. Y luego el Z, efectivamente se pone por acá. Y luego pues ya la última que se agregó fue no enumerable. Entonces por eso dice que ya estas propiedades se enumeran en el orden como se añadieron al objeto. En el caso de los object literals, este orden es el mismo como aparecen en el literal. Entonces pues a decir verdad, nomás hay dos órdenes principales. Los enteros no negativos y ya el resto. Los clasifica en dos tipos. Enteros no negativos y ya el resto. Y luego dice por último, las propiedades cuyos nombres son objetos symbols, que no hemos visto,
se enumeran en el orden en cómo se añadieron al objeto. Entonces quiere decir que si acá tuviéramos una propiedad symbol, pues iría hasta el final. Y luego también dice, tenga en cuenta, sin embargo, vamos a copiar la nota que yo tengo por acá, para que terminemos de entender esto. Dice, acá tengo la nota, dice, tenga en cuenta, sin embargo, que una propiedad no será enumerada si una propiedad con ese mismo nombre ya ha sido enumerada. O incluso si una propiedad no enumerable con el mismo nombre ya ha sido considerada. Por eso yo aquí traté de duplicar esto que estamos por acá, viendo por acá. Fíjate cómo a mi objeto le añadimos una propiedad no enumerable y la volvemos a agregar nuevamente. Pero fíjate cómo al final de cuentas nomás aparece una sola vez, no enumerable, una sola vez. No es que se vaya a repetir. Por eso dice que una propiedad no enumerable, tenga en cuenta sin embargo que una propiedad no será enumerada si una propiedad con ese mismo nombre ya ha sido enumerada, como lo estamos viendo por acá. O incluso si una propiedad no enumerable con el mismo nombre ya ha sido considerada. Quiere decir que, por ejemplo, si aquí repites tu otra, que todo no deberías porque no se permiten repetir propiedades, pues no te las va a listar. Esto básicamente quiere decir esta nota, que no te va a permitir, simplemente te las va a listar una sola vez. Y luego ya para terminar de entender esto del orden, acá tengo otras dos notas. Dice, entonces cuando tú enumeras las propiedades con el for-in, pues básicamente, como dice por acá, el orden de enumeración para el bucle for-in no está tan especificado como para estas funciones de enumeración. Pero las implementaciones suelen enumerar las propiedades propias en el orden que se acaba de escribir. Quiere decir que el bucle for-in no tiene como que algo muy consistente para ordenar, pero básicamente se parece a este orden. Y vemos cómo este orden, al final de cuentas, simplemente hace dos grupos, los enteros no negativos y ya el resto de propiedades. Y luego dice, luego recorre la cadena de prototipos enumerando las propiedades en el mismo orden para cada objeto prototipo. Pero lo vamos a ver ya para el próximo video. Saludos.